Bueno, bienvenidos. Vamos a desarrollar ahora la unidad temática número 11, siguiendo también lo que es el derecho a la seguridad social. Vamos a introducirnos en lo que son específicamente las asignaciones familiares. Con respecto a los antecedentes y a la evolución, debemos destacar que esto surge en Francia, en lo que se denominaban las diferentes cajas familiares y las cajas de compensaciones, a las cuales por razones de brevedad me remito, pero sí vamos a analizar un poquito más detenidamente la evolución que tuvo en el derecho argentino. Contrariamente al origen que tuvo en Francia, el sistema de asignaciones familiares, atribuido en primer término a una iniciativa del Estado, en nuestro país encontramos el precedente de las primeras asignaciones en el ámbito del empleo privado. El antecedente más remoto se gestó en la empresa americana Goodyear a principios del siglo XX y consistía en un plus o en un adicional que el empleador pagaba a sus trabajadores con hijos menores a su cargo, de manera voluntaria y en forma de gratificación. Eso con respecto a los antecedentes que luego fueron copiando este antecedente, digamos, de esta empresa americana, fueron copiando diferentes empresas del sector privado y realizando la misma actividad, digamos, brindando la misma cobertura a los trabajadores. De todos modos, aún quedaban trabajadores sin esa cobertura. Con posterioridad también, inclusive en oportunidad de negociar un convenio colectivo de trabajo de los empleados de comercio en particular, es decir, el convenio colectivo de trabajo 108 del año 48, se dispuso que se incorporara al mismo la caja compensadora, de tal manera que el beneficio que otorgaba trascendía el plano de la relación patrón-trabajador y se instauraba en carácter de beneficio social, pero aún así seguía cubriendo únicamente a un sector de la población. Por lo tanto, había un sector de trabajadores que por las características de la actividad que desarrollaban no estaban incluidos dentro de estos beneficios de las asignaciones familiares. Entre ellos, los trabajadores de la estiba, por ejemplo. Surge estas asignaciones familiares con la ley 24.714 del año 1996. Se sanciona esta ley y asimismo se sanciona la ley especial por nacimiento de hijo con síndrome de Down, que en su artículo 3 establece la percepción de una asignación familiar durante el periodo de licencia de la trabajadora en relación de dependencia madre de hijo con dicha discapacidad. Esto es con respecto a los antecedentes, siendo relativamente breve a los antecedentes de la evolución legislativa en nuestro país. Entrando dentro de lo que es la naturaleza jurídica de las asignaciones familiares, tenemos diferentes teorías. Hay algunos que las consideraban como una doctrina salarial, otros que la consideraban como una doctrina de asistencia, otros que la consideraban como, en definitiva, y lo que es una doctrina de la seguridad social. Los que lo sostenían como una doctrina salarial partían del análisis histórico del instituto, que sostenía que las asignaciones nacieron por propia voluntad del empleador y por una consideración meramente moral de aquel, quien otorgaba este beneficio como ayuda al trabajador que tenía hijos a su cargo. De esa forma es evidente que se lo asimilaría al salario, de ahí la naturaleza jurídica de esta doctrina salarial, digamos, que se fundaba en un contrato de trabajo y no importaba qué tipo de contrato de trabajo sea. Finalmente, el artículo 23 de la ley 24.714 expresamente niega el carácter remunerativo de las asignaciones familiares y establece que no serán tenidas en cuenta para la determinación del sueldo anual complementario, o sea, del SAC, o sea, del aguinaldo, en otras palabras, ni para el pago de las indemnizaciones por despido, enfermedad, accidente o cualquier otro efecto.
Esto, en definitiva, este artículo 23 de la ley 24.714 deja de lado esta doctrina salarial porque es específico al sacarle a las asignaciones familiares el carácter remuneratorio. Ahora, y volcándonos en la segunda doctrina, la que sostenía que en realidad se trataba de una doctrina asistencial, se basa en la idea de que al no ser suficiente el ingreso familiar para cubrir las necesidades del grupo, es necesario completarla con otros ingresos. Entonces tenían estas asignaciones familiares un mero carácter asistencial. Y finalmente sostienen los autores, entre ellos Godin, que en realidad las asignaciones familiares son una prestación de la seguridad social. Su causa jurídica tiene como propósito cubrir los mayores costos económicos generados por las denominadas cargas de familia. Que, para que quede claro, lo que se busca de esta manera es equiparar a un trabajador con cargas de familia, que tiene que mantener a hijos, por ejemplo, de un trabajador que no tiene que hacerlo, o tiene hijos discapacitados, de un trabajador que no los tiene. Se trata de equiparar, teniendo en cuenta siempre las fuentes del derecho de la seguridad social que habíamos mencionado con antelación. Ahora, entrando al concepto, ¿qué se entiende por asignaciones? Como bien se desprende de su naturaleza, las asignaciones familiares son prestaciones de la seguridad social, cuyo objeto es dotar de medios económicos a aquellos trabajadores que han tomado la decisión de constituir y desarrollar una familia, como lo había mencionado, de manera que puedan cubrir el exceso de gastos que genera la situación. Eso es con respecto al concepto. Volcándonos ya a los caracteres, tenemos que son inembargables, son no remunerativas, no sujetas a gravamen, no se toman en cuenta a los efectos de determinar el sueldo anual complementario ni para el cálculo de las indemnizaciones. ¿De dónde surgen estos caracteres? Surgen de la propia ley de asignaciones familiares. Y ya entrando en el análisis de la ley 24.714, tenemos un subsistema y formas de financiamiento. Ese subsistema puede ser contributivo o no contributivo. Y a su vez tenemos un subsistema no contributivo de asignación universal por hijo. El subsistema contributivo está fundado en los principios de reparto, aplicando a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, los trabajadores del sector público nacional, los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, los beneficiarios del seguro de desempleo. Estas prestaciones serán financiadas según lo dispone el mismo artículo 5 de la Ley 24.714. Una contribución a cargo del empleador y una contribución de igual monto al mencionado anteriormente y que estará a cargo del responsable del pago de prestaciones dinerarias derivadas de la Ley de Riesgos de Trabajo. Ahora entrando en el sistema no contributivo, de aplicación a los beneficios de la seguridad social, encontramos a los beneficiarios del régimen de jubilaciones y pensiones no contributivas. Su financiamiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 de la Ley 24.241. Se financiarán con los aportes y las contribuciones, con impuestos específicos, recursos adicionales que fija el presupuesto nacional, intereses, multas y recargos. Y entrando ya en lo que es el subsistema no contributivo de asignación universal por hijo, tenemos que tener presente que este está destinado a los niños y adolescentes que no tengan otra asignación y que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o insertos en la economía informal. Para determinar los sujetos tenemos que tener en cuenta que los beneficiarios son tanto los trabajadores del sector privado como los trabajadores del sector público y los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo. A su vez, beneficiarios de los seguros de desempleo, beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones.
Y como excluidos, que también surge del propio texto de la ley, tenemos a los que prestan servicio doméstico. Entrando a desarrollar un poquito lo que son los beneficiarios en sí, ya más o menos se adelantó en las unidades anteriores que el objetivo y el objeto, mejor dicho, de protección del derecho a la seguridad social no es únicamente el trabajador en relación de dependencia, sino que es mucho más amplio, trabajador del sector en relación de dependencia, pero también los autónomos, también los jubilados, los beneficiarios de la ley de riesgos de trabajo. Entonces, entrando en los trabajadores del sector privado, específicamente aquellos que desarrollan su actividad laboral en relación de dependencia. Quedan acá excluidos, y hay que decirlo, los trabajadores autónomos. Los trabajadores del sector público, estos trabajadores no fueron incluidos como beneficiarios en el origen de la ley 24.714, pero sí con posterioridad en el artículo 24 surge claramente que son beneficiarios de estas asignaciones, y los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo, también incluidos por la nueva ley que se ha adaptado a lo establecido por la preexistente ley de riesgos de trabajo. Bueno, aquí debemos tener presente que el análisis de la ley 24.714 en su totalidad nos da los parámetros que tenemos que tener en cuenta en el estudio de esta unidad, tanto con respecto a los sujetos, a los beneficiarios, a quienes están excluidos, a las formas de pago, quiénes son los encargados de realizarlas. Todo está englobado en lo que es la ley 24.714 de asignaciones familiares y sus posteriores, mejor dicho, reformas.